Segunda interrupción, congresista Melgarejo. Gracias, congresista Clemente Flores. Presidente, solo para hacerle notar, la anemia no solo lo vamos a combatir todos los peruanos que estamos comprometidos y sobre todo en este espacio político. Tenemos doble responsabilidad, pero también esa responsabilidad, presidente, pasa, y por intermedio suyo trasladarle al Premier, señor Premier, nosotros queremos desmantelar la burocracia que existe en el Ministerio de Educación, que aún ponen trabas para todos, profesionales reciclados. Cuando se habla de interpelación, es un derecho constitucional, está en el reglamento. Este primer poder del Estado tiene que restituir y reivindicar derechos, y tiene que haber una política pública. Gracias. Esta interrupción, congresista. Puede continuar, congresista Flores. Gracias, presidente. Reconocer el trabajo del Premier, de las ministras acá presentes, el esfuerzo del Ejecutivo y el compromiso de reducir la anemia en el país. Haber trasladado más de 50 millones de soles a 860 municipalidades, un trabajo que se quiere hacer coordinado entre el gobierno central y los gobiernos descentralizados. Desde el gobierno se está trabajando fuertemente, pero Premier, y acá a la ministra de Salud, ministra, hace 15 años atrás existía un programa Papilla Infantil para niños que cubría de los 6 meses hasta los 36 meses. El gobierno de Ollantumala desapareció ese programa para fortalecer el programa Jaliwarma, pero quedó ese vacío. No hay ningún programa que ha cubierto ese espacio y por lo tanto creo que ahí es un gran problema, ministra, y por ahí se nos está generando el problema del crecimiento de la anemia. Era un programa que seguramente acá muchos colegas deben conocer, que se trabajaba con cereales andinos, se fortificaba, y había plantas en diferentes regiones del país que se hacía este proceso, con lo cual también generaba un dinamismo económico con los pequeños productores. Trabajaba muy bien. De la noche a la mañana desaparecieron y no ha sido cubierto, y sería bueno, Premier, revisemos. Ya el Instituto Nacional de Salud, sé que tiene las fichas, ha trabajado en el desarrollo de este producto, pero todavía aún no se está lanzando. Entonces, si necesitamos solucionar este problema, revisemos y de qué forma se puede mejorar, y si es necesario retomar este programa sería importantísimo por el bien de los niños y por supuesto también para dinamizar la economía en el interior del país. Gracias, presidente. Tiene la palabra la congresista Indira Wilca. Presidente, me pide una interrupción el congresista Rosas. Congresista Rosas tiene una interrupción. Creo que es muy importante en este momento que estamos hablando sobre el Plan Nacional de Acción por la Infancia. Sin embargo, en el Cusco, presidente, existe una casa que se llama Coscohuasi. Y en esta Coscomaki, que significa manos cusqueñas, y en esta organización, nada menos que la fundadora fue la fundadora una francesa, Isabelle Buffenet. Esta señora ha fallecido y odié su entierro. Esta mujer se ha dedicado más de 30 años siendo francesa y siendo una ciudadana del mundo, le ha dedicado su vida a los niños trabajadores del Cusco. Y no los ha hecho a pedir limosna, sino eran niños trabajadores, o sea, vivían de su trabajo. Y por eso salieron todos los talleres de emprendimiento que tenía esta casa. Y los que ahora ayudan
en esta casa son chicos que han salido de la misma casa. Eso nos enseña de que ella ha tenido la capacidad de sentir esta situación tan humana del hambre de otros, pero sin embargo ha dado la solución. Yo pido, presidente, si podemos hacer un minuto de silencio en memoria de ella, porque en este momento se está enterrando ella en el Cusco. Un minuto de silencio. Muchas gracias. Congresista Wilca, puede continuar. Muchas gracias, presidente. Presidente, ese es un tema fundamental. En primer lugar, me gustaría hacer algunos comentarios más generales sobre el plan, sobre la responsabilidad que tenemos de fiscalizarlo y, por supuesto, algunas impresiones sobre los resultados que hemos recibido por parte de los ministros aquí presentes. Creo que sí es importante que la gente sepa que este plan, que está proyectado hacia el 2021, tiene la obligación legal de ser reportado al Congreso cada año. Y también creo que hay que recordar que durante este gobierno que inició el 2016, este plan no se ha reportado. No es una cosa que lastimosamente sea aislada. Lo mismo nos ha pasado con el plan de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, que después de 2 años se ha reportado este año al Congreso también, a pesar de que existe una obligación legal de hacerlo. ¿Y por qué pongo énfasis en la omisión de estas presentaciones o reportes anuales al Congreso? Porque el plan que había sido proyectado desde el 2012 hasta el 2021 tiene que tener en el intermedio de su implementación, momentos de evaluación. O sea, no basta cuando se construye un plan, y yo ahí coincido con la crítica que hacen varios colegas, los planes no deberían servir únicamente para hacer un reporte de cifras de manera descontextualizada, ni solamente para que nos enteremos en los PPTs de las cosas que se hayan podido hacer durante el año. Los planes tienen momentos de evaluación periódicos, justamente para que podamos ajustar las cosas que no se están haciendo bien, para que podamos ver si, por ejemplo, hay un indicador importantísimo, como ya lo han referido varios acá, el de la anemia, el de la desnutrición infantil, el de acceso a la salud temprana de los niños de 0 a 3 años, que no está teniendo resultados favorables, pues la evaluación sirve justamente para ajustar las acciones y las estrategias. Y no hemos tenido, presidente, en este gobierno el momento de esa evaluación. Y por eso muchos sentimos hoy en día que es insuficiente tener una dinámica simplemente de mirar un PPT y decir, bueno, este año se hicieron tantas acciones y se reportaron tantos resultados y se entregaron tantos kits y se hicieron tantas cosas. Esa es la dimensión que está faltando, presidente, en este plan. Un plan que puede estar muy bien elaborado, un plan que puede estar generando un conjunto numeroso de acciones, y sin embargo no sentimos que las estrategias en los indicadores más importantes estén generando resultados e impactos de cambio. Yo quería hacer esa puntualización para que esta presentación no se vuelva un ritual en el que simplemente nos entregan o nos reportan actividades y no hacemos realmente una evaluación de qué cosa hay que cambiar. Ya lo han dicho varios colegas, tenemos un problema que viene arrastrándose de la dificultad que tiene el Estado de reducir la tasa de anemia, la misma dificultad para garantizar el acceso, por ejemplo, a la salud o acciones de seguimiento en el ámbito educativo. Entonces, son cosas que ojalá en una siguiente presentación, tenemos todavía 2 años más de este plan, se nos puedan reportar qué estrategias hay que modificar para que no simplemente se nos reporten acciones fuera del contexto puntual que vive nuestro país. En segundo lugar, presidente, sí me gustaría comentar 3 aspectos puntuales muy brevemente de este plan, que nos parece importante y que grafica la necesidad de mirar la estrategia y no solamente la cifra de reporte. Se ha hablado de una de las metas. Este plan tiene 6 metas emblemáticas, es decir que además de las diferentes acciones, objetivos estratégicos y mecanismos que tiene 6 metas emblemáticas que deben permitir saber si el plan se está haciendo bien o no se está haciendo bien. 2 de esas metas emblemáticas tienen que ver con la situación de las y los adolescentes. La situación, y lo
digo concretamente por la meta emblemática número 4, tiene como objetivo reducir en 20% la tasa de embarazo adolescente. Ya se ha dicho acá que esa cifra es una de las pocas que no se ha movido para ningún lado, no ha aumentado, no ha reducido, pero es realmente muy grave que tengamos la tasa de embarazo adolescente estancada desde el año 2012. Va del 12 al 14% en nuestro país, se duplica en zonas rurales y tenemos un problema serio. Porque si esa tasa de embarazo adolescente no disminuye como este plan lo prevía inicialmente, lo que estamos generando simplemente es la reproducción de las desigualdades y de la pobreza. Esa es la... Tiempo adicional. Esa es la realidad concreta en relación a este indicador tan preocupante, presidente, y nos parece que acá sí hace falta, más que reporte de cifras, que es lo que se ha hecho acá, y yo diría lo único que se ha hecho acá, es que nos expliquen cuáles son las estrategias que se están haciendo para disminuir esta tasa. Y aquí no hay que apelar a cosas, digamos, ultranovedosas. Se trata simplemente de poner en práctica objetivos que deben apuntar a reducir esta tasa tan vergonzosa. La educación sexual en las escuelas, el acceso a la información científica que permita que nuestros adolescentes, nuestras adolescentes no pongan en riesgo el proyecto de vida que deben de tener y comprometan justamente su responsabilidad siendo padres o madres a temprana edad. No hay un reporte específico de qué se está haciendo en concreto para reducir esta tasa. Nos estamos quedando simplemente con un resultado terrible, preocupante, pero no hay acciones que nos digan cuánto se está haciendo realmente en este ámbito para reducir. Y ahí Para que concluya, por favor. una precisión y lo preocupante que es el hecho de que mientras tenemos esa tasa de embarazo adolescente que no disminuye, tenemos más bien sí una campaña dirigida a satanizar y a desinformar las políticas vinculadas a la educación sexual y al enfoque de género. Todo aquel que sea cómplice de estas campañas lastimosamente está permitiendo que las acciones institucionales que no permiten erradicar esta cifra tan vergonzosa se mantengan tal cual está. Y por eso yo sí invoco al Ejecutivo, que tiene la responsabilidad no de hoy, que este tema está de moda, sino que la tiene desde hace varios años, y que aplique justamente las políticas necesarias. Congresista, para que concluya, por favor. Que aplique las políticas necesarias a nivel educativo en esta materia. En concreto, presidente, me hubiera gustado, y lo planteo a manera de pregunta, que las ministras aquí presentes informen, por ejemplo, cómo se articulan los objetivos de este plan con los 200 millones de soles que hay del Plan de Acción Conjunto en materia de violencia contra la mujer que este año se ha aprobado. Hay un plan de emergencia, el famoso plan de emergencia, que incluye acciones de prevención y lastimosamente no se ha visto articulada ese presupuesto adicional con los objetivos de este plan, presidente. La gestión es fundamental para acabar. Congresista, le hemos duplicado el tiempo, les ruego por favor que concluya. Son estas acciones, presidente, fundamentales para empezar a reducir estas cifras y no simplemente quedarnos en reportes mecánicos que, claro, nos llevan simplemente a hacer críticas políticas, pero no necesariamente a mirar cómo garantizamos objetivos en beneficio de nuestra sociedad, en beneficio de los niños y las niñas y en beneficio sobre todo del anhelo que tenemos de que el país sea un país igualitario también para quienes son los más jóvenes de la sociedad. Gracias. Gracias. Congresista, tiene la palabra el congresista Zacarías Lapa. Gracias, presidente. Saludar al primer y a los ministros. Este debate es Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia, periodo 2012 a 2021. Quiero señalar el Ejecutivo nos señalaba de que económicamente el Perú está muy bien, estamos de nivel para arriba, pero no se nota, no se refleja en el pueblo. Señalamos que hay que luchar contra la anemia, desnutrición crónica, pero yo me pongo a pensar cómo
podemos combatir este flagelo que es anemia, desnutrición crónica? En los pueblos, todavía acá en Lima, en los conos, no hay saneamiento básico, no hay agua potable, agua tratada, no hay desagüe. Acá por Ancón, Manchay, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, Pachacamac, si nos damos una vuelta por los conos, el agua están llevando en latas, cisternas. La contaminación del agua es parte también para esta desnutrición crónica y anemia. Y así, si analizamos en los pueblos profundos, específicamente en Huancavelica, no hay agua de saneamiento en Huancavelica, no hay agua tratada en Huancavelica, mayoría tomamos agua entubada. Entonces, ¿cómo vamos a combatir? Por eso acá en esta misma sala, se escuchaba al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, expresidente de la República, señalar al 2021 100% implementar el saneamiento básico. Pero hoy en día no se ha hecho ni 10%, 20%, sigue las cosas. Y acá los colegas están denunciando obras paralizadas. ¿Cómo puedo combatir de que estamos en el Perú 43% anemia, desnutrición crónica? En Huancavelica estamos por 56%. ¿Cómo voy a combatir? Si en agricultura lo hemos abandonado a los campesinos, a los agricultores de la sierra, de la selva, no hay apoyo para esa gente. El gobierno se ha olvidado. Congresista del Cusco señalaba, mostraba, efectivamente estamos dando esos galletitas, atoncitos. No creo que es así. El campesino, nuestros antepasados, los incas, eran más altos que hoy día estamos. Comían comida más sana, su papa, su choclo, su trigo, su carnero. Pero hoy en día no hay apoyo para esos campesinos. Cerraron el Banco Agrario. Hoy día han implementado Agrobanco. Pero ¿cuánto es el interés para estos campesinos? Es la más alta. O sea, hay que decir las cosas claras. No tenemos apoyo a los campesinos. Eso queremos notificar al Ejecutivo. Un apoyo para los campesinos. ¿Cómo voy a combatir la desnutrición crónica si el sector salud no se preocupa implementar, dar mejor salud en los postas, en los centros de salud, en la sierra? Y han señalado aquí, ese ejemplo es casi en todo el Perú. No hay medicamentos, no hay médicos, no hay nutricionistas, simplemente hay un técnico enfermera y una enfermera, una licenciada en enfermería. Eso es lo único que hay. En las provincias aparecen 2 médicos, un médico, pero son médicos general, no hay especialistas. La realidad. ¿Por qué no pagan bien? ¿Por qué el profesional especialista quiere ganar 20,000, 30,000? Porque acá ganan así. El sector público le pagan sus 7,000, pero en clínicas ganan más. Nadie quiere ir a la sierra, nadie quiere ir a la selva. Es la verdad. Eso es lo que pasa en nuestro país. No hay apoyo. ¿Cómo vamos a combatir la desnutrición crónica? ¿O vamos a mejorar también la calidad educativa? Si la jornada escolar completa no funciona. ¿Por qué lo digo? Porque los alumnos entran a las 7:30, salen a las 4 de la tarde y todo el día casi no almuerzan en gente de la chacra. Ya están enfermándose con gastritis por mejorar calidad educativa. Y acá se ha dicho que el Ejecutivo implemente un almuerzo para los alumnos de la sierra, de la selva.
pero no se hace. Yo lo había hecho acá a la congresista Arauz el año pasado, en el debate anterior en presupuesto. Eso es lo que está pasando en nuestra realidad. Nosotros, los representantes del campo, sentimos mucho que en el Perú hay plata, pero no llega a nuestro pueblo, no refleja. Y ahora no podemos echarle la culpa también a ustedes, porque esto viene arrastrando de años anteriores. Pero nos pongamos a trabajar seriamente los que manejamos presupuesto público, de manera coordinada, ejecutivo, gobierno regional, gobiernos municipales. Porque al final, gobierno local hace otra cosa, regional hace otra cosa, nacional hace otra cosa. A veces pasa en nuestra realidad. Señor presidente, solamente quiero señalar y quiero notificar al Ejecutivo que nos dé una miradita a Huancavelica, la región más pobre, pero rico en sus recursos naturales, una zona minera, Apurímac, Ayacucho. Tiempo adicional. Para terminar, presidente. Puno, 72%. Cajamarca, igual, donde hay riqueza. Pero estamos así. Es nuestra realidad. Presidente, soy representante de la región Huancavelica. Espero que nos dé una mirada a esa región. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Eloy Narváez. Gracias, presidente. Un saludo a los colegas. Quiero también saludar al premier, a las ministras que nos acompañan y darles una cordial bienvenida desde la bancada de Alianza para el Progreso. Yo quería, más que contar lo que pasa o la historia, porque hemos hablado bastante de la problemática, ¿no? Como decía mi abuelo, ¿y a qué hora me habla de la solucionática, no? Y hay que hablar de qué solución, qué podemos hacer, ¿no? Yo prefiero centrarme en qué podemos hacer. De la poca experiencia que yo tengo, uno de los grandes problemas que sucede en el tema de la anemia es lo siguiente. El Ministerio de Salud hace transferencias de recursos a las municipalidades principalmente, pero no se ha hecho un seguimiento al gasto, a la calidad de gasto de este dinero que se transfiere. Tenemos informaciones un poco sueltas de que, por ejemplo, muchas municipalidades, como consecuencia de la corrupción, realmente no están gastando este dinero en el objetivo de luchar para reducir la anemia. Por eso es lo que cuando se revisa la transferencia de recursos dice, pero ¿qué es lo que pasa? Si se están transfiriendo recursos todos los años, resulta que la anemia ni siquiera se mantiene, sino empieza a crecer, pero los recursos se están transfiriendo. Entonces yo pienso, ministra, de que una de las soluciones puede ser que se haga un seguimiento estricto a esos recursos y que se haga por lo menos una revisión al azar, ¿no?, de un grupo de municipalidades en el país, incluyendo Lima, por supuesto, y van a encontrar un montón de información increíble. Por ejemplo, de municipalidades que rinden cuentas del dinero que reciben con información del pasado. Entregan la misma información, llenan documentos, papeles, y eso se lo entregan ¿a quién? A la gente de las redes de salud. Y las redes de salud recepcionan sin haber chequeado realmente si ese gasto se ha hecho o no. Y entonces los alcaldes, que realmente muchos alcaldes, no todos por supuesto, no están comprometidos realmente con bajar la anemia, entonces simplemente ahí el dinero se está yendo al vacío para la corrupción, ¿no? El tema de la corrupción, nuevamente la corrupción. O sea, si nuestro problema es luchar contra la corrupción, también la anemia no cede por la corrupción. Entonces, para eso está la Contraloría, señor Premier. Creo que se puede. Me pide una interrupción, presidenta, la colega Alcorta, con mucho gusto, si usted lo autoriza. Congresista Alcorta.
Para abonar lo que está diciendo el congresista Narváez, el Ejecutivo, el Congreso, municipios, gobiernos regionales requieren de 3 cosas para regalar, vender, votar, quemar, donar, dar de baja, dar de altas. 3 cosas: el informe técnico de la necesidad, el informe legal que la ley lo permite y el informe técnico que es los recursos. No hay otra forma. En la mayoría de los municipios hay un tema lamentable de ignorancia porque malversan fondos que no es lo mismo que robar. Se utiliza la plata de un lado para aplicarla en el otro. Y hay municipios pobres como la frontera con Tumbes, en Nuevos Verdes, que utilizan la plata, los 25.000 soles mensuales que tienen, para cualquier cosa menos para lo que deben. Esa es una indicación que el Ejecutivo debería ayudar en todos los gobiernos regionales y en todos los municipios. Gracias. Congresista Narváez. Gracias, Presidenta. Entonces, yo pienso de que un acuerdo de los ministerios que están presentes acá con la Contraloría pueden rápidamente revisar el uso de estos recursos que se han transferido en los últimos 5 años, por ejemplo, o por lo menos 2 años, para hacer rápidamente un muestreo y chequear realmente si llegó a los beneficiarios esos recursos, y se van a sorprender cuando vean de que ese dinero se quedó en las municipalidades, sobre todo para sobrevaluar compras que hacen con ese objetivo, productos que compran, por ejemplo, para calcular la hemoglobina, por decir, sobrevalúan las compras y esos recursos se los llevan los corruptos. Entonces hay que hacer ese trabajo para solucionar ese problema y hacer supervisión, y debe ser de repente nosotros como congresistas debemos apoyar en este tema para que la gente metida en corrupción que atenta contra esos recursos que van para luchar contra la anemia, la desnutrición, debe ser faltas gravísimas. Debe ser falta gravísima y que esas personas deben ir con cadena perpetua a la cárcel, porque no podemos afectar la salud del futuro de nuestra patria. En ese sentido, señor Premier, quería puntualizar ese tema. Y el otro es el tema de los hospitales. El presidente de la República, ¿qué dijo? Para terminar. Gracias, Presidenta. El presidente de la República dijo, voy a entregar 85 hospitales, ¿no es cierto? ¿Qué tiempo ya ha pasado de lo que lo dijo? Varios meses, ¿no? Todavía no va ni uno, Ni uno. ¿Y sabe por qué, Premier? Y eso también es una información que yo quiero hacer llegar a usted y a las ministras. Básicamente porque la gente tiene miedo de invertir en el sector público. Ahora los funcionarios se mueren de miedo cuando hablan de un proyecto de 80, 100 millones. ¿Por qué? Porque tienen todo lo que están viendo en la lucha contra la corrupción y muchos funcionarios no toman decisiones. Paran revisando, paran observando, buscan cualquier alegato con tal de no licitar los proyectos de inversión. Entonces yo creo que hay que decirles ya pues que... Para concluir. Gracias, Presidenta. Entonces yo creo que hay que hacer que la Contraloría participe, ayude y que les dé la confianza a esos funcionarios para que con la participación de la Contraloría ellos puedan licitar esos proyectos de inversión de forma transparente, pero que se dejen de tener tanto miedo porque se les ha entregado un pánico, y eso lo sentimos en todos los ministerios. Si eso resolvemos, yo creo que podemos avanzar en la construcción de los hospitales, Premier. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Congresista Heresi. Presidenta, había una interrupción del congresista Vieira. Congresista Vieira. Gracias, congresista Heresi, gracias, Presidenta. Aprovechando que está la ministra de Salud, ya que se ha tocado el tema de los hospitales y está presente también el primer ministro, sería muy importante saber qué se está haciendo con las miles de enfermeros que han trabajado con temas de rayos X o equipos médicos de radiación, de alta radiación. Sabemos que muchos están viviendo situaciones muy difíciles con cáncer, y esta situación la sabe y la domina muy bien la congresista Milagros Salazar, que sería importante que pueda dar a ella un punto de vista al respecto. Gracias. Congresista Heresi. Muchas gracias, Presidenta. En primer lugar, mi saludo al presidente del Consejo de Ministros, a los señores ministros que nos acompañan el día de hoy. Creo que es importante que un gobierno nacional presente siempre los avances de la ejecución de un plan de acción por la infancia y la adolescencia, y de este plan que corresponde a una década, desde 2012 al 2021. Este octavo informe anual de avances
al año 2018. Creemos que si en algo tenemos que coincidir el Poder Ejecutivo con el Congreso de la República, es que hay mucho que hacer, hay mucho por avanzar, hay mucho que lograr y que hay muchas de las cifras que se nos muestran que hasta cierto punto nos abaten porque no se avanza lo que se quisiera en temas tan recurrentes como la anemia, por ejemplo, u otros relacionados, por ejemplo, como la violencia que se ejerce contra las poblaciones infantiles o contra los menores. Y más allá de entrar a los casos particulares, de hablar de una determinada región o hablar justificadamente quizás de lo que pueda pasar en un determinado municipio, creo que el tema nos invita, señor presidente, señor primer ministro, a reflexionar sobre algo más profundo y que creo que es parte de lo que debería ser la agenda sustancial de este Congreso de la República, y es el debate de la reforma política, de la reforma del Estado, de cómo construimos un Estado más eficiente, porque lo que está demostrado es que a través de 10 años, cuando las cifras no varían o varían muy poco, es porque hay una realidad, y es que ese Estado, por más esfuerzos que hacen sus gobernantes de uno u otro gobierno, se ha convertido en una superestructura, hablando en términos marxistas, en una superestructura de opresión, porque se convierte en un Estado ineficiente que no promueve bien común, que no llega a los ciudadanos, que no entrega justicia social y que no ejecuta sus presupuestos de manera adecuada para llegar y satisfacer las necesidades de nuestros compatriotas.